principalmente endovenosa, de nuestro principal factor que es hipnótico, en este caso el propofol, y de sus coadyuvantes como principal artista del show de lo que es una TIVA, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de lo que es una anestesia general inhalatoria, como tal. Habíamos hablado en la clase pasada de los inicios de lo que era, de lo que fue la anestesia, ¿no? Y justo el uso del éter por parte del padre anestesista que era Norton, ¿no? Definitivamente después de ello se han generado otros gases habituales que se utilizaban hasta llegar a la familia de los halogenados, siendo estos los más estables, por así decirlo, lo que se ha quedado perdurado en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es anestesia inhalatoria? Involucra pues definitivamente el uso de una máquina que tenga pues un vaporizador, ¿no? Como se ve ahí, el cual pueda mezclar el agente inhalatorio líquido, convertirlo en un agente gaseoso, el cual se pueda adherir a la molécula de oxígeno y de esta forma actuar o a generar la anestesia que uno desea o ese plano de inconsciencia que uno desea como tal, ¿no? Hemos visto distintos métodos de aplicación justamente de la anestesia inhalatoria. Tenemos ahí, si uno quiere manejar simplemente máscara, si uno quiere manejar lo que le llamamos cámara de inducción, que no es otra cosa que un tupper con una entrada y un punto de fuga para poder inducir ciertos individuos como tal. Principalmente aquellos quizás que sean un poco complicados, difíciles, por así decirlo, de manejar, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, he tenido un gatito de una de mis doctoras que es positivo a leucemia-sida, un gato adulto mayor. Me comenta que ahí en Huancayo, cuando se da de manera habitual con drogas musculares, se demoró muchísimo en levantar. Ya, bueno, es un gato con muchas condiciones en particular, ¿no? Esta vez hemos optado por utilizar anestesia inhalada para la toma de placas porque tiene un problema de gingiviostomatitis, ya que tiene un montón de placas de cráneo legal. Entonces, la mejor forma de inducirlo, poder tomar las placas y recuperarlo de manera eficiente ha sido justamente con anestesia inhalatoria y mediante la técnica de una cámara de inducción, le llamamos a esto, ¿ya? Hay que recordar, por ejemplo, que ahora lo voy a mencionar, el 97% de los halogenados se metabolizan netamente en pulmón, solamente un 3% en hígado. Por eso que es una droga que tiene muchas ventajas en el sentido de que se impacta en los órganos principales, ¿verdad? Hígado, riñón, como tal, porque todos se metabolizan por pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cierro el vial, curvo mi máquina y empiezo a dar oxígeno puro y bolseo rápido, lavo ese pulmón y metabolizo rápido. ¿Tienes una desventaja? Sí, se los he dicho. Los halogenados son inversamente proporcionales a la presión arterial. O sea, cuando te mantengo halogenado a una dosis o una carga muy alta, en la cronología del tiempo vas a generar hipotensión. Otra particularidad que tenemos, o no desventaja, pero bueno, tenemos que conocer es que así como tenemos un despertar rápido, eficiente con esta droga, también tenemos un despertar eufórico. Entonces, bonito, el gato, tapamos, lo metimos al tupper, tapamos con toallas, todo para disminuir luz, cayó bonito. El despertar fue como que, a pesar de estar tapado, una cosita que estaba dando vueltas dentro de la tapa, ¿no? De la caja, golpeando, pero esos minutos, ese movimiento exagerado, esa exacerbación como tal del paciente, esa euforia, pero luego se tranquilizó. Claro, nadie hablaba muy fuerte, no tuvimos luz tenue y al final pudimos pasando tranquilamente a su transportador y haber tomado todas las placas que la doctora necesitaba para poder plantear la extracción de las piezas dentarias, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de aplicativo. Sí hay que conocer partes en la máquina de anestesia. Creo que en el transcurso de estos días ya más o menos ustedes han identificado que este es el vaporizador. Viene en color morado lila porque es de isoflurano, el amarillo es de sevoflurano. Tenemos un reloj aquí arriba que es el reloj, y esto tenemos que tenerlo presente ya. Es el reloj que justamente te mide la presión interna, es el que me garantiza de que todo el circuito esté totalmente acoplado y no tenga fugas, ¿ya? Tenemos luego los dos diales de oxígeno, ¿no? Ya les ustedes han abierto el oxígeno para oxigenar a sus pacientes. Saben que hay un micro dial o un micro nanómetro y un macro nanómetro. Micro de 0,1 a 1 litro, macro de 1 litro a 10 litros minuto, ¿ya? Luego tenemos en el lado izquierdo nuestra canister, reservorio de la cal sodada, de esa cosa blanca que ven ahí que parece la arena de gato, que es cal sodada y su función es secuestrar el CO2, ¿ya?
Luego también tenemos dos entradas, uno para la inspiración y otro para la exhalación, ¿ya? Donde van a ir justamente conectados sus mangueras, pues, por donde su perro inhala y exhala. Luego tenemos el vial o el nanómetro de presión. Este nanómetro de presión nos sirve para que cuando ustedes bolseen sepan si la presión que generan fue demasiada o la presión fue muy mínima. Justamente este reloj tiene en centímetros de agua y hay que recordar que la fuerza de presión que uno ejerce no debe ser menor a 10 centímetros de agua, pero tampoco mayor a 30. ¿Ya? O sea, que cuando uno presione tu bolsa de reservorio, esta agujita se mantenga pues entre máximo, o sea, de 0 suba a 20, no pase de 30 como digo, pero tampoco menos de 10. Porque si es menos de 10, la presión que ejerces tú para bolsear no abre alveolos a nivel pulmonar. Si es más de 10, estás dando una sobrecarga de volumen tidal a nivel pulmonar que puede generar que ese alveolo, ¿ya? Entonces, esto es bien básico, grabarlo, acordarse. Cuando yo pregunto cuánto está bolseando, a 20 centímetros de agua, doctor. No paso de 30, doctor, como juego con mi voz, con mi APL y eso, estoy llegando entre 15 más o menos. Así me van a hablar, ¿ya? Luego tenemos la famosa válvula mataperro, pues, la APL, que simplemente es un punto de fuga, que si está cerrado, esa bolsa de reservorio se llena y es perjudicial para el perro porque es la representación del pulmón de tu mascota. ¿Ya? Más o menos eso es lo básico que debemos de saber de una máquina de anestesia inhalatoria. Bueno, como primera generalidad, el agente va por vía respiratoria, ya se los he mencionado, por eso va acoplado a la molécula de oxígeno. Se absorbe en el pulmón, ya, porque su absorción es a nivel alveolar como tal. Ya, de esta forma pasa al torrente sanguíneo y de esta forma va a los órganos diana que ustedes ya conocen. Prioriza cerebro para deprimir, luego los demás órganos, hígado, riñón, ahí se va distribuyendo a la droga, ¿no? Y es así como hace su efecto de sedación como tal. O de inconsciencia, porque el halogenado, doctores, quiero que también esto quede claro, el halogenado lo que hace en la mascota es entrar en un plano de inconsciencia como lo hace el propofol. ¿Podríamos operar con puro halogenado? No, ¿verdad? Porque simplemente, en español, para que me entiendan, mantiene ese bicho quieto, que no se mueva. Pero él está totalmente predispuesto a sentir cualquier nocicepción que se haga en un intraquirúrgico, cualquier corte, efecto diana, de laceración, lo que vayan a hacer, ¿ya? Él está muy consciente, muy dispuesto a recibir esa nocicepción, pero está en un plano inconsciente, ¿ya? Es lo mismo que hace el propofol, hace el halogenado. Por eso, cuando hacemos anestesia con halogenados, tienen que ir de la mano, pues, con inductores o pueden ir analgésicos para potenciar ese conductor. ¿Ya? Pero o sea, aquel que me diga o que pueda decir yo puedo hacer una cirugía de VIH con puro halogenado, sí la vas a poder hacer, pero el perro va a sentir todo, vas a tener taquicardia, vas a tener una hipertensión, ¿me entiendes? Vas a tener por ahí, si la nutrición es demasiado alta, lo saca de ese plano de inconsciencia y se te va a mover, pues. A eso quiero llegar. Por eso, como halogenado solo no es una droga que puedas utilizar para poder operar, ¿ya? Bueno, hay que recordar que los anestesios inhalatorios se administran y se eliminan principalmente por la vía pulmonar. Primer punto. Quiere decir, ¿en qué condiciones, a ver a su criterio, yo no debería utilizar agentes inhalados? Fibrosis. Otra condición patológica. Neumonía. Exacto. Toda aquella patología, atelectasias. También, ¿ya? Toda aquella patología pulmonar que comprometa justamente el intercambio gaseoso. Porque si hablamos de una fibrosis, y si este es el pulmón, este cuadrado es el pulmón, y yo digo en mi reporte que tengo 45% de área pulmonar fibrosada, entonces, ¿cuánto le queda al bicho para hacer el intercambio gaseoso? Si es un 100% todo, y digo que el 45% no intercambia. Ese es el área que te permita generar la absorción del halogenado. Por eso es que va a involucrar eso. Quizás te tengas que abrir más tu diálisis o mantener un porcentaje más alto para la impregnación, comprometiendo a todos los efectos que ustedes ya saben. Cuando abro mi diálogo, el porcentaje de halogenado es demasiado alto, ¿ya? Pero hay que tener presente eso: atelectasias, neumonías, fibrosis o cualquier patología que tengamos a nivel de compromiso pulmonar,
va a ralentizar la absorción, va a generar todo un cambio en mi panorama. Si es un plan A, puede ser un plan B, C, D, ¿ya? Para cómo vamos a actuar. ¿Se pueden mezclar halogenados? O sea, yo podría utilizar una infusión de propofol encima de mi ideal. ¿Creen que sería conveniente? No, ¿verdad? Porque tenemos un doble impacto de dos hipnóticos, generando depresión definitivamente. Podemos que el propofol genera depresión cardiorrespiratoria, ¿no? El halogenado, bueno, a dosis muy alta va a llegar a la apnea, al grado de profundidad quizás y sus compromisos. Pero en la medida de lo posible, doctores, no sería conveniente, ¿ya? Salvo, doctora, yo, o sea, digo en base a mi experiencia, ¿no? Esto no está en literatura, pero me ha tocado momentos en que tengo bichos de que quizás la impregnación es demasiado alta y yo no quiero sacrificar la hipotensión. O sea, quiere decir, yo no quiero tener que abrir más mi dial para poder mantenerlo en plano, porque sé muy bien que en el transcurso del tiempo ese bicho va a entrar en hipotensión más adelante. Entonces, me han tocado situaciones en el cual el dial, quizás, o el porcentaje halogenado, lo manejo muy mínimo, 0,5, 0,8%, y va sumado a una infusión de propofol, pero también en una dosis a mi criterio, pues mínima, y la voy reajustando para buscar, porque quizás con ese bicho, con el halogenado solo no voy a conseguir esa comodidad. Solo en esos casos, hablando de una perra asa 1 inquieta, nerviosa, que se toma la droga como si fuera agua. Ya ustedes han vivido en alguno de sus pacientes de que una MPA en uno queda muy bonita, otra MPA en otro te queda como que a medias, ¿no? Y tengo que complementar, quizás, ¿no? Entonces, más o menos vas descubriendo qué pacientes, o ya vas viendo, pucha, este lo veo que me va a consumir más drogas, va a ser más difícil llegar al plano adecuado, ¿ya? Y es algo muy importante, uno puede medir la profundidad o la superficialización con estas drogas, con los halogenados, de manera más eficiente y más rápida que el hipnótico. ¿Por qué? Yo tengo una infusión de propofol, está a un grado muy profundo, lo quiero ajustar, la paro o la disminuyo, pero el efecto es inmediato. No, ¿verdad? No es inmediato, con el halogenado sí. Yo estoy en 1,6 bonito por ciento, bajo a 0,8, un par de bolseos y rapidito empiezo a ver los cambios, quizás en 1 o en 2 minutos empiezo a ver los cambios debido a haber disminuido mi dial de halogenado, o sea, la superficialización. ¿Ya? Eso es conveniente, pues, porque cuando tengo también el grado de profundidad, disminuyo mi dial, purgo mi sistema o bolseo, desconecto un ratito, limpio el sistema, conecto y estoy pasando oxígeno puro. Y todo lo que teníamos de niveles plasmáticos a nivel de halogenados, al cerrar mi dial o disminuir, baja. Y como les he dicho que esto profundiza rápido, pero también se recupera rápido, hay que tener mucho criterio en ese manejo, ¿ya? Porque si no, nos vamos para el otro lado, donde se empieza a mover, se tiene incomodidad, ¿ya? La administración de estos componentes a menudo depende de la alimentación sola o conjunto con oxígeno u otros gases. Cuando me refiero a otros gases, me refiero a aire ambiental y óxido nitroso, ¿ya? Esas son las tres combinaciones que se hacen en parámetros de disminuir el porcentaje de oxígeno. También he hablado antes de que el oxígeno es una droga muy bonita, es una que debe estar en todos nuestros anaqueles, que no deberíamos hacer anestesia sin oxígeno, pero también les he mencionado que por periodos súper prolongados de muchas horas con oxígeno al 100% causa intoxicación en el paciente, ¿ya? Por eso el óxido nitroso, por eso el aire ambiental, para tratar de disminuir ese 99, quizás dependiendo de mi necesidad, de mi carnografía, quizás a 21 ambiente, o quizás a 40, 50, eso va a depender de mi carnografía, ¿ya? ¿Cómo juego con esos porcentajes? Para que me entiendan. También tenemos una droga un poquito más antigua que el ciemoflurano y el isoflurano, que es el alotano. Es uno de los primeros, antes de que salgan estas nuevas generaciones, ¿ya? Todavía por ahí estos vaporizadores, para que los conejos, son vaporizadores omega. Es como que, no sé, el Audi de los carros, el Audi de los vaporizadores es la marca omega. Es lo mejor, ¿ya? Hay bastante diferencia, tanto al punto que un vaporizador omega nuevo, actual, va a costar como una máquina china con todos sus equipos, para que me vean la diferencia. Son los que normalmente se usan en medicina humana, ¿no? Por ahí algunos colegas lo tenían cuando lo vendían en emancipación, pero de segunda, esos de que se pierden misteriosamente los bloques en el hospital de Neolar y niños, y vendían. Y algunos colegas a sus máquinas chinas acoplaban un vaporizador de estos, ¿no? Haciendo repotenciado, por así decirlo, porque la calidad de vaporización de un omega es distinta a estos TEC 6 que van a ver aquí, por ejemplo, RW, que es moderno, ¿no? No se compara, a pesar de que este sea un TEC 6, los vaporizadores cada cierto tiempo van generando mejoras. Empezamos con el TEC 1, ahorita estamos en el TEC 8, pero acá en Perú el TEC 6.
Es como que la generación 6 de vaporizadores, para que me entiendan. Los fabricantes por ahí hacen ciertas medidas, ajustes, como tal, ¿ya? Pero querían que sepan de que si algún día ven esto de letra negra y por ahí leen el símbolo omega, es un buen vaporizador, ¿ya? Bueno, en general se considera anestesia inhalatoria como una técnica anestésica segura desde que al tener al animal intubado y con una fuente de oxígeno enriquecido se reduce la morbilidad y la mortalidad transquirúrgica. Claro, porque tenemos un aporte, tenemos un aseguramiento de la vía aérea, tenemos una droga que, como les menciono, tiene una rápida metabolización. Vamos a tener ciertas características, ¿no? Creo que a ustedes les hice oler el isoflurano, ¿verdad? No. Y hoy día vamos a pasar todos nariz por nuestro circuito anestésico y van cada uno a darme su apreciación personal. Yo veo lo que tengo, o sea, por el trabajo lindo, la verdad que ni me irrita, ni me da dolor de cabeza, ni le siento un olor malo o desagradable, que son las cosas que quizás por ahí un grupo de ustedes me va a decir, doctor, el olor no me gusta, el olor me irrita las vías, cosas así, ¿no? Pero hay que tener presente que según lo que mencionan, que tiene un olor agradable. De todos estos, el sevoflurano tiene un olor un poquito más tolerable. El isoflurano hoy día ustedes lo van a juzgar como tal para que vean, ¿ya? Tiene una rápida inducción y recuperación, ya lo he mencionado, un control rápido de la profundidad porque uno puede disminuir el diálogo y con eso es más que suficiente. Relajación muscular, sí, aporta relajación muscular debido a la hipnosis que produce. Amplio margen de seguridad, sí tiene un amplio margen de seguridad como tal, sí, es muy generoso. No tiene efectos tóxicos, sí, pero habría que pensar en que deben ir siempre con un canister de secuestro, porque ya les he dicho que la exposición a esto produce adenocarcinomas pulmonares cuando se exponen durante mucho tiempo y uno está oliendo ahí el halogenado, ¿ya? Vamos a tener un ratito. Ya, vamos a tener clasificaciones, aquellos que sean gaseosos y aquellos que sean líquidos, ¿no? En la gran mayoría ustedes han visto que los vaporizadores todos aceptan líquidos. Alotano, isoflurano, sevoflurano y leflurano como tal, ¿ya? Los gaseosos netamente ya están descontinuados como tal en la práctica moderna que utilizamos. Va a haber algo que se llama la concentración mínima alveolar, la famosa CAM. Cada individuo va a tener CAM distinta. Algo, dime más en clase. Sí, para oxigenación y nebulización nada más. Cardoso lo tiene. Cardoso sabe cuánto es lo que es nebulizado y oxigenado, en todo caso. Sí, ahí diré que sí. Ya. La famosa concentración mínima alveolar va a depender para muchos factores. Por ejemplo, la CAM o la concentración mínima alveolar para un perro, para un gato, para un conejo, para un hurón, para, no sé, un loro, va a ser totalmente distinto. ¿Qué es la concentración mínima alveolar? Es el porcentaje de halogenado que tú necesitas abrir para que en un grupo de individuos de 100 como tal, la media se duerme. Entonces se hizo estudios, agarró 100 perros, empezó a probar porcentaje de halogenado y se llegó a entender algo, que la CAM de un perro es más o menos, para poder dormir la media, o sea, de 100 individuos a mitad, se van a dormir con 1,5%. ¿Ya? Para un gato la CAM es 1,65%. Quizá para un conejo la CAM es 2,5 a 3%. Los hurones más o menos parecen gatos, va a 1,6%. Y los loros es muy variado. Si es más chiquitito, si es no sé cómo, es un perico australiano, ¿verdad? Ya, si es un perico australiano, quizás mi CAM sea de 3 a 3,5% para poder dormir. ¿Notan la marcada diferencia? Si yo a un perro le pongo 3,5% de halogenado, hago que diera 3,5 en unos 10 minutos, definitivamente voy a empezar a tener tendencias a la hipotensión. Por eso es importante saber las CAM de los pacientes que trabajamos. En el caso de ustedes solamente hacen animales de compañía acá, entonces memoricen esas CAM. ¿Ya?
Ahora, así como en las infusiones de propofol necesitas una dosis de carga, ¿verdad? Para elevar los niveles plasmáticos y luego correr tu bomba de infusión para que esta vaya lineal, ¿verdad? En los perros, en la anestesia inhalatoria existe algo que se llama el periodo de impregnación. El periodo de impregnación, también anótenlo, para estas dos especies va a ser abrir al inicio tu dial al 2,5% durante 5 minutos. ¿Ya? Siempre. O sea, quiere decir, ustedes hicieron su MPA, inducen, como vamos a hoy a practicar inducción e intubación, inducen a su perro, intuban a su perro, ¿ok? Voltean a su perro, conectan sus cocodrilos, conectan su sistema, su máquina con su circuito anestésico al traqueotubo. Hasta ahí me vieron en la práctica activa, ¿verdad? En ese momento abren su dial a 2,5% y toman el tiempo. Pasa los 5 minutos de impregnación. ¿Cuál es la CAM para su perro? Entonces, ¿qué van a hacer con ese dial? Si estaba en 2,5 lo reajustan a 1,5, porque es la CAM de su perro. ¿Ya? Ahora, eso es lo que nos dice la literatura. Pero aquí hay variables. Si mi MPA fue generosa, buena y tengo drogas potentes, posiblemente sí, efectivamente voy a impregnar al 2,5% durante 5 minutos, pero posiblemente necesite menos CAM para mantener a mi paciente. ¿Me entienden? Es donde uno juega. Lo que yo les estoy dando son bases. Ahora, tu criterio involucra ahí. Ya, ok, 2,5%, pero yo premediqué, por ejemplo, con, no sé, buprenorfina, metadona, desmetomina y ketamina. Metadona es un opioide potente. La dexme, yo lamento, ya ustedes la conocen, imagínense que la dexme es un poquito más potente. Entonces, ese dicho posiblemente yo tengo que mantener como una CAM, dependiendo, posiblemente de 0,8, 1%. ¿Cómo veo eso? Hago mi dial al 2,5% durante 5 minutos, el doctor dijo que reajuste mi CAM a 1,5 y voy disminuyendo. No sé, lo bajo a 1,3 y veo mi multiparámetro. Veo que le pregunto, cirujano, ¿todo bien? Sí, relajado, todo tranquilo. Multiparámetro, no hay cambios como tal hemodinámicos. Me atrevo a disminuirlo un poquito más, ahora a 1%. Cirujano, ¿todo bien? Flácido, tranquilo. Monitor, todo tranquilo. Me atrevo a bajarlo a 0,8% y empiezo a ver, no sé, que mi SG empieza a aumentar, mi presión que se mantuvo siempre 70, 75, 72, de un momento a otro 95. ¿Me dejo entender? Empiezo a ver que mi curva epitimográfica, ¿no?, de lo que estaba así, con una incisura dicrótica al medio, como les enseñé que tienen que estar, con una buena sístole, con una buena diástole, empiezo a hacer esto. Esto es depresión o superficialización. Entonces, ¿qué hacen con su cama? Listo. Eso es lo que quería decir. Profesor, ¿en cuánto tiempo al bajar el día que voy probando cuál es la cama para ese paciente? Cada 2-3 minutos. Voy girando, voy disminuyendo y voy jugando a los 2-3 minutos. Ya, entonces sabemos que sustituimos los miligramos kilo cuando hablamos de halogenado por la cama alveolar, ¿ya? Entonces ya saben, cuando yo hable de cama, concentración mínima alveolar. Tiene un periodo de impregnación en perros y gatos 2,5% durante 5 minutos. La cama para mi perro 1,5, para mi gato 1,65. ¿Ya? Y luego de eso yo voy jugando cuánto menos puedo disminuir y también si tengo no comodidad puedo aumentar, porque estoy hablando que esto es basado en una media de 100 individuos expuestos al halogenado. Va a haber otros individuos que con 1,5 no, pues que tengan que mantenerlo con 1,6, con 1,8, con 2%, y así con 2% se mantienen recién estables. ¿Me entienden? Eso ya tienen que, según su criterio de ustedes. Bueno, acá está disminuyendo, está explicando lo que les había mencionado, la dosis media de los 50 individuos o el 50%, ¿no?, de una población. Tenemos la dosis efectiva, normalmente que es la CAM por 1,3, la anestesia profunda que es 2 por la CAM, ya en la anestesia quirúrgica que puede ir de 1 a 1,6 por la CAM del paciente. Ya hemos vuelto a hablar de alotano, isoflurano, amarillo, ¿qué es? Sevoflurano. Miren cómo varían las CAM como tal de otras drogas. Para alotano, la CAM para perros, 0,87. Para isoflurano,
ya más o menos acá en la literatura de ella lo mandan siendo 1.25, pero si por ahí leen los libros de ese libro de Pablo Otero, que tienen, normalmente manejan esos rangos, ¿ya? Y para gatos acá tenemos con isoflurano, con sevoflurano, más alto. El isoflurano es más caro también. Más adelante hablaremos de algunas ventajas y desventajas de cada una de estas drogas, ¿ya? Pero sí tienen que saber que este es más barato y el sevoflurano es el doble de caro, ¿ya? El sevoflurano es un poquito más difícil de conseguir a diferencia del isoflurano. ¿Cuánto cuesta un frasco isoflurano de 250 ml? 285 soles. ¿Cuánto cuesta un frasco de 250 ml de sevoflurano? 550, 560 soles más o menos, ¿ya? Acá tienen igual un detector de apnea, este blanquito. Acá tienen ustedes un CAP, no, hoy día hemos traído los míos para poder tomar en unas mesas ahí cuando intuben, ustedes corroboren mediante capnografía si su intubación fue esofágica o realmente fue endotraqueal, ¿ya? Situaciones o factores donde normalmente vamos a aumentar o disminuir la CAM, ¿ya? Aumentan la CAM en edad temprana, pediátrica, sí, efectivamente. Ahí se rompe ese mito, por favor, lo van aprendiendo para disminuyendo la incomodidad. Pacientes chiquititos, posiblemente impregnes con 2,5 y mantengas con 2,5, porque son bichos que tienen un metabolismo bien acelerado. ¿Ya? Estoy hablando del perrito. Ese perrito de 2 mesecitos, 2 meses y medio, chiquitito, nervioso, entonces lloró, ese va a tener que tener una CAM definitivamente mucho más alta. ¿Y perritos sanos? Sanos, claro. Hipernatremia también va a generar aumento de mi CAM. Drogas estimulantes del sistema nervioso central también. Efedrina también. Droxapam, que es el estimulante respiratorio, como tal, que ya no se usa. Hoy en día hay estudios modernos, al menos para los pacientes de UCI, está bien estudiado que por sacrificar la urgencia de conseguir el efecto de estimulación respiratoria de manera secundaria, normalmente ya se ha descubierto que esta droga afecta al sistema nervioso, genera daños a veces irreversibles del sistema nervioso como tal. Por eso hoy en día los anestesiólogos ya la estamos tratando de desfasar como una droga de emergencia, ¿ya? En subdosis sí la uso para las broncoscopías, ¿ya? Porque normalmente al ser un estimulante respiratorio lo que hace es mantener vías aéreas más expandidas para que el endoscopista con su broncoscopio revise, pues, ¿no? Los bronquiolos, llegue todo lo que pueda hacer ahí en su especialidad, ¿ya? Si voy a aplicar un estimulante como el aripiprazol, que es un antagonista, ¿ya? También tendría que aumentar mi CAM, ¿ya? Esto se aplica, por ejemplo, cuando tienes efectos de la metonidina, de la dexmedetomidina en pleno intraquirúrgico que te está generando complicaciones. Pero tú ya la identificaste, que es ese alfa el problema, antagonizas parcialmente para todavía dejar los efectos de la ketamina o de las otras drogas que hayas utilizado, el halogenado, la infusión de opioide, y que no la saques totalmente a la reposo, se antagoniza parcialmente, ¿ya? Para quitar los efectos deleterios, los efectos que están generando esa radical marcada, ese bloqueo ventricular de grado 2, por ejemplo, esa hipotensión con bradicardia, ahí antagonizas parcialmente, solamente saco parcialmente la dexmedetomidina y no la saco total porque quiero el efecto analgésico que tiene todavía a nivel visceral. No sé si me entienden, ¿sí? ¿Cuándo disminuye la CAM? Hipertermia, ya normalmente cuando está muy aumentada, normalmente por la signo de la hipertermia maligna de la ketamina, ¿ya? Edad avanzada también, como les había dicho, lo contrario a la edad disminuida, en anemia y hipoproteinemia, porque acuérdense que se adhieren las moléculas o a los glóbulos rojos para llegar a su punto diana, que es el sistema nervioso central. Entonces, sí, hay anemia, ¿a qué se va a deber? ¿No? El transporte, el vehículo que lo lleva es mucho más ralentizado. Por eso es que disminuimos en ese caso la CAM para no generar intoxicaciones de depósito. Anestésicos inyectables usados en la MPA o inducción, se los he dicho antes, ¿no? Si haces una muy buena MPA, con drogas quizás potentes, he conseguido un efecto de sedativo bueno, que llegue en el plano adecuado, sí o sí que tu CAM va a ser menor a la que tienes ahí marcada, como tal para perros y para gatos, ¿ya? Existe algo que se llama coeficiente de partición sangre-gas, el cual determina la solubilidad del agente inhalatorio en la sangre, qué tanto se puede distribuir. Este valor determina la velocidad de inducción y de recuperación anestésica, ¿ya?
Como el coeficiente sangre-gas es menor, la distribución de los anestéticos en la sangre y los compartimientos alveolares es más rápido. ¿Ya? O sea, cuando tengo una coeficiente de partición sangre-gas menor, la droga se distribuye más rápido. Caso contrario, si esta es mayor, la droga se distribuye más lento. ¿Ya? Tenemos el otro, el coeficiente de partición aceite-gas. ¿Ya? Esta relación con la liposolubilidad del agente inhalado. Cuando la coeficiente de partición aceite-gas es mayor, será la potencia del agente inhalado. ¿Qué quiere decir eso en español? Que si tienes un perro obeso, pega mucho mejor el alveolar. ¿Ya? Ahí tenemos la solubilidad sangre-gas para isoflurano, para sevoflurano, para desflurano, y la solubilidad aceite-gas para isoflurano, para sevoflurano y desflurano, que son los más habituales, ¿no? Polialotano y óxido nitroso. Tenemos algunas particularidades como tal también de estas drogas, ¿no? Primero, el isoflurano, los nombres comerciales. Acá lo conseguimos con el nombre de Atene, ¿ya? El nombre comercial de uso veterinario que se distribuye isoflurano. Solamente tenemos esa marca nada más que llega. La de sevoflurano sí es de uso humano, eso sí no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Pero el Atene es el más común que van a conseguir ustedes. Aquí lo vende Gábrica de manera con factura y todo, y lo pueden conseguir también en el mercado libre de emancipación. ¿Ya? Bueno, todo se consigue en realidad ahí, ¿no? Las fórmulas, ahí las tienen de las distintas drogas. El peso molecular, como ven, en el caso de los dos más utilizados, que es isoflurano y sevoflurano, tiene un peso molecular menor que el isoflurano. La capacidad de ebullición también es menor. El presión de vapor en centímetros de agua es 240, 160 en el caso del isoflurano. Hablemos más quizás de este, porque es el que van ustedes a utilizar o a aprender a utilizar acá. ¿Ya? ¿Tiene estabilidad en la calzodada? Sí. ¿Presenta conservantes? No. Solubilidad en aceite, su solubilidad en aceite gas es de 94, a diferencia del sevoflurano que es 42. O sea, este en obesas va a pegar mucho más rápido. Y lo que es goma gas, que es otro tipo de coeficiente que no se aplica para ustedes, tienen igual un 62. ¿Ya? Es importante recordar que los porcentajes de cambio aquí van a ser totalmente distintos que Cerro del Paco. Creo que es el departamento más alto, ¿verdad? O sea, yo quiero decir, interfiere los metros sobre el nivel del mar por la presión atmosférica, porque las moléculas, aquí, a ver, para pensar, aquí las moléculas de oxígeno están juntas o están muy separadas, a diferencia de Cerro del Paco. Más separadas. Juntas, exacto, juntas, y ahí estamos. Por eso que cuando tú te vas a 4.600 metros sobre el nivel del mar, te cuesta captar oxígeno, porque hay menor cantidad de moléculas de oxígeno en ese ambiente. ¿Ya? Eso repercute, doctores, en tu capacidad de inducir. Si a ti te toca hacer una anestesia aquí, no sé, vamos al Callao, 0 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Vas a respetar la norma que todo lo que yo te he hablado, ¿ya? Pero si te vas a hacer repajo y te toca hacer justo en una explotación minera, donde van a dormir un caballo de la comunidad como apoyo, por ejemplo, ¿no? Y Dios, tu máquina, tu proceso, todo se rompe porque los metros sobre el nivel del mar hacen de que necesiten mayor porcentaje de halogenados, ¿ya? Para que lo sepan. Por eso pasaba algo, cuando empezaron a vender las máquinas de anestesia, sí, se vendieron muchas en Lima, pero muchas también se vendieron en la provincia, Huancayo, Ayacucho, Puno, como tal. Y las primeras quejas eran, doctor, ustedes nos han enseñado que 2,5, uno no se duerme, ese bicho, su vaporizador debe estar mal. Llegó al punto las empresas de tener que traer esos vaporizadores para revisarlos, pero a ellos, los distribuidores allá en China, nunca le dijeron pues, de que lamentablemente cuando estamos a niveles superiores de los 3.600 metros, se pueden generar el hecho de tener que generar mayor desgaste o mayor porcentaje de halogenado. Entonces fue como que por las puras tuvieron que traer, mandar, esos vaporizadores no tenían nada, simplemente nos faltaba esa falta de conocimiento. ¿Ya? Pues para que lo sepan. No es lo mismo utilizar halogenados en altura que a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto sería la diferencia? Muy variado, doctores. Por ejemplo, de Puno nos decían que para poder dormirlo con 3%, 3,5% dormían a su perro. Pero también había ahí otra contraparte, ¿no? De que en ese tiempo no había el conocimiento que ustedes hoy día aplican.
O sea, ellos recién por ahí, no sé, de 10 que hacían algo con anestesia inhalada, quizás 2 utilizaban infusión de fentanilo, para que me entiendas. Todavía era ketaxil y halogenado, ¿me entienden? O ketal con silacina y halogenado, ¿me entienden? Entonces, también estaba esa otra contraparte, ¿no? Donde poníamos en decir, pucha, realmente estaba haciendo los protocolos correctos de anestesia, o iba un opioide, un coadyuvante, por ahí. Porque si, por ejemplo, no va como opioide, obvio tengo que aumentar mi porcentaje de halogenado para que esa cosa se quede quieto, ¿no? Le duele todo, no se va a quedar quieto, ¿me deja entender? ¿Por qué debemos utilizar para cada droga halogenada su vaporizador correspondiente? Eso creo que la otra vez se lo mencioné, ¿no? Porque vamos a ver distintos manejos. La presión de vapor, por ejemplo, de un vaporizador de ISO es de 240 y de sulfurano es de 160. Por ende, no puedo echar, no puedo mezclar, no puedo poner en este sevoflurano, isoflurano, o viceversa, en este isoflurano, sevoflurano. Porque como ves, tanto su porcentaje de presión de milímetros de mercurio, su presión de vapor a 20 grados centígrados en centímetros de agua es totalmente distinta. Los ml en vapor y ml en líquido, tanto de isoflurano y sevoflurano varían, ¿ya? Por eso es que no se puede colocar, doctores, lo podemos reutilizar, ¿ya? Así en mezcla, cada uno con su vaporizador. Como farmacocinética vamos a tener que entender, ya lo habíamos mencionado, la captación es netamente alveolar. Una vez que se capta, se transmite por sangre al sistema nervioso central y la eliminación va a ser así: viene del cerebro por sangre y se elimina por el pulmón, ¿no? Porque recuerden que corazón y pulmón son los dos órganos de que ninguna droga se libera, pues todo pasa por ahí, ¿ya? Para la parte renal, endocrina, hepática, uno puede tomar decisiones, ¿no? En tu criterio. Si tengo un paciente hepático, me olvido de la cipromacina, me olvido del midazolam o de las benzodiazepinas. Pero, ¿qué te puedes olvidar para el corazón? Todo va a pasar por ahí. Todas las drogas repercuten de alguna u otra forma, ¿no? Corazón y pulmón son órganos que no se salvan, por así decirlo. Vamos a tener la distribución de agentes inhalados hacia los tejidos del sistema nervioso central. Esto va a depender directamente de la adecuada distribución anestésica a nivel arterial, y esta depende directamente de una adecuada captación de estas moléculas por los capilares a nivel alveolar, ¿no? O sea, tienen que estar estos alveolos totalmente extendidos, totalmente irrigados y oxigenados para poder tener una captación alveolar óptima. Eso es lo que quiero mencionar. La concentración anestésica alcanza niveles alveolares, depende directamente de la concentración de los agentes inhalados inspirados y de la ventilación alveolar. ¿Ya? Ahí es donde es importante saber o entender el hecho de saber calcular un volumen vital cuando yo intubo, cuando yo conecto a mi máquina. Saber si el circuito anestésico es el correcto, porque todo esto va a involucrar, doctores. Ya creo que la semana pasada habíamos hablado, mostré algunos circuitos anestésicos, ¿no? El coaxial, el Jackson Bliss, que es para perros menores a 7 kilos como tal, y su sistema NG, que es el habitual que también lo he mostrado, ¿no? La única consideración es que tienen que tener es que el sistema Jackson Bliss tiene que ser menor a 7, para perros menores a 7 kilos para poder utilizar. Si está más de 7, tranquilamente pueden mover el volumen tidal de ese sistema NG que ya conocen o han visto, ¿ya? La captación sanguínea de los agentes inhalados depende directamente de las variaciones del gasto cardíaco y de la diferencia de la presión arterial y venosa y de la presión atmosférica que se ejerce sobre el propio anestésico inhalatorio. 3 factores que van a involucrar. Si yo tengo un gasto cardíaco disminuido, mi distribución y mi captación de agentes inhalados a nivel alveolar va a ser menor o mayor. Repito, para la doctora que me dijo, ¿qué dijo? Si mi gasto cardíaco está comprometido y disminuido, mi captación del agente inhalatorio va a ser más eficaz o no. Menos, pues, porque si estamos hablando que se transporta por la sangre y que tengo un corazón que su capacidad de eyección es disminuida, eso nos hablamos de gasto cardíaco, ¿verdad? O precarga como tal, ¿no? Entonces definitivamente esa eyección va a ser
muy ineficiente y el transporte se ve comprometido. Por ende, mi captación de agentes inhalados no va a ir bien. Es como decir, te mandan un taxi y que el taxi se le pinchen las 4 llantas. ¿Va a demorar más a llegar a su destino? ¿Verdad? A eso me refiero. Aumento del gasto cardíaco, aumenta la absorción. Disculpe, si demora en ingresar el gas, en salir también va a demorar. Entonces. Claro, porque ese mismo taxi va a recogerte. Ajá. Y te va a llevar de nuevo a tu punto de destino. Si no tiene llantas, están molidas, no va a ser lo mismo en velocidad, ¿verdad? Lo que usted dice tiene toda la razón, doctor. Aló, dime, Yasmin. ¿Tienes una lapicera a la mano? Okay. Ya, 0,3 de quinta, 0,3 de dexa y 0,2 de ista en 1,5 ml de suero durante 15 minutos. Ya, dale. Ya, bueno, acá lo dice, ¿no? Aumentos del gasto cardíaco aumentan la absorción de los agentes inhalados, reduciendo en consecuencia la fracción alveolar como tal. ¿Ya? La captación sanguínea. ¿Saben muy bien qué pasa si dejo un gato abierto, con boca abierta durante más de 45 minutos? ¿Esto está bien para empezar? ¿Alguien por aquí le gustan los gatitos? Lea, no sé. ¿No hay nadie gatito de acá? ¿Nadie? Qué bueno, tampoco me gusta. Pero tienen que saber algo. La diferencia, ustedes llevan anatomía, ¿no? Entonces, ¿el nervio óptico dentro de todos los pares craneales es el más corto o no? Sí. El más corto y grueso, ¿verdad? Exacto. ¿Diferencias del nervio óptico de gato y perro anatómicamente son distintos o no? Incluyendo su estructura ocular. ¿Tiene el mismo cráneo? ¿Así es un dolicocéfalo marcado de un gato? No, ¿verdad? Ya. Entonces, si he hablado de nervio óptico, de ojo, y le pregunto si esa posición de boca durante mucho tiempo abierta repercute, ¿no? ¿Por dónde vamos? Más peligroso, porque a la larga, no, anestesiólogo, yo por ejemplo tengo lágrimas artificiales en gel. Se aplica una sola vez, dura 45, una hora. Así es. Doctores, si en algún momento, no sé, pues se ponen a hacer pininos como limpieza dental, y ustedes han visto al doctor Palomino que agarra la aguja o el capuchón y utiliza para abrir boca para poder tener el cocodrilo, ¿verdad? Eso en perro, en gato jamás. O sea, no me los dejen ciegos, eso es lo que quiero llegar. Si ustedes mantienen una boca abierta así durante más de 45 minutos, definitivamente generan dos cosas: compresión del nervio óptico y isquemia del nervio óptico. ¿Qué repercute? ¿Va a ver ese gato? No va a poder verlo, no va a verlo. ¿Ya? Y pasa, está reportado hasta en un 25% de los pacientes en el cual no se respeta esa norma de la boca. ¿Ya? Ahora me dice, doctor, pero si tengo que hacer una cirugía maxilofacial donde definitivamente tengo que tener la boca abierta, sí, entonces en ese caso, solo en ese caso, te dan los periodos de tiempo. Está la norma de decirle al cirujano que cada 20 minutos pare, cerremos esa boca. O haga movimiento, cierra, lo deja descansar unos 3 minutos, vuelves a abrirla y la vuelves. Así disminuyes la compresión, disminuyes el isquemia. ¿Ya? Pero por favor, tengan mucho cuidado. Les doy este dato porque no quiero que dejen gato ciego. ¿Ya? Entonces, saben, en gatos no va ningún abridor de boca. Y si tienes por algún motivo que trabajar en esa cavidad bucal, es estrictamente necesario planear antes de o sea, yo creo que el cirujano te va a entender mejor porque les dice a alguien que con todos los del medio ha rozado, o sea, de hecho anestesia a todos los famosos y no tan famosos hoy en día en la medicina veterinaria, y hay aquellos que van a aceptar tu crítica constructiva muy bien y hay aquellos que a mí me han respondido muy bien: doctor, usted en su trabajo viene el mío. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de estas cosas, para que no se sientan incómodos, antes de anestesiar, antes de algo, lo ideal sería que mantengas esa limitación. Me llevas a trabajar en boca, un favor, mira, yo voy a tomar tiempo, más o menos a los 20 minutos te voy a pedir que pares, me descanses 3, me hagas el movimiento. A que se lo digas cuando lo tiene todo ahí, como que le incomoda un poco. A mí me empezó a funcionar mejor decirles antes de hacer el proceso, a que cuando ya tenían el proceso, porque como que lo vean, ya veo un ratito, ¿me entienden? Porque así son, pues así son, por eso se los digo. ¿Ya? Entonces, para evitar conflictos entre los otros colegas y para evitar que esos ojos se pierdan, ya saben lo que tienen que hacer. Si les toca un gato, tienen que trabajar en calidad. ¿Ya?
La capacidad de la captación de agentes inhalatorios es siempre alta al inicio de la anestesia inhalatoria debido a la gradiente entre las presiones arteriales y venosas, ¿no? Que se ve normalmente elevado durante el periodo inicial. Conforme avanza el tiempo anestésico, esta gradiente se tiende a estabilizar. O sea, cuando abrimos, la impregnación será rápido. Por eso solamente son 5 minutos nada más de impregnación. A veces es menos. ¿Dónde vas a juzgar cuándo es menos? Con la típica rotación de un ojo. ¿Cuándo ustedes han comprobado que la impregnación ha sido eficiente? Tenemos un ojo, ¿no? Cada ventromedial y un tercer párpado. Esta es la característica que tienen que buscar en una impregnación. Jamás en un halogenado. Esto ya es profundidad. En un halogenado, ¿ya? Para que lo tengan presente. Quizás entre esto y esto veamos una meiosis inicial, pero si seguimos y nos descuidamos, terminamos con una centralización y una dilatación de pupila. Aquí hay que tomar medidas, hay que ver qué está pasando, y empiezo a jugar con mi cámara, disminuir, corregir o disminuir. Arriba es lo correcto, ¿no? Correcto. Antes de que pases este plano rojo. Ahí. ¿Ya? Tenemos nuestro buen amigo isoflurano, así lo conocen, así lo ven. Este es un frasco de 100, ya no llegan ya. Antes era lo que más movíamos, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía contento con mi caja de 2 unidades, ahora vienen de 250, ya costaban 100 soles. Y esto me rendía más o menos para 4 o 5 anestesias de 1 hora y media, más o menos. Yo así calculaba mi cuánto tenía que volver a comprar, por así decirlo. Ya tenía estandarizado que ese frasco me dura para 4 o 5 anestesias de 1 hora y media, más o menos. ¿Ya? Es independiente el halogenado al peso del paciente, ¿verdad? Porque igual tú vas a utilizar 2,5 para impregnar a un chihuahua como para impregnar a un gran danés. Ya, la CAN igual es para un chihuahua un gran danés es 1,5. Ya dependerá en el momento de cómo reajustes según lo que hayas planeado en la anestesia. ¿Ya? Eso también téngalo presente, por favor. Y mando un facto. La atropina no sirve para las hemorragias. Ha tomado dolor de ojo. El día que corrigió sus parciales, por favor. ¿Ya? Porque yo no recuerdo haber dicho que utilicen atropina ante una hemorragia. ¿Ya? Así que creo que si les hago ese roche, no van a matar perros más adelante cuando digan, hemorragia, atropina. ¿Ya? Segundo punto, y sumamente importante que les quede clarito. Yo les enseñé, porque yo me acuerdo muy bien. ¿Cómo me van a decir que van a utilizar midazolam conjunto a otra droga para un gato? O sea, ¿qué quieren? ¿Que el gato los arañe, se transforme, suba al techo, baje, suba? Les mencioné, tiene efecto eufórico rebote en un gato. También a la vez aprovecho públicamente felicitar a quienes están teniendo una nota buena. Me muestra de que al menos todo lo que he hablado se ha quedado, ¿no? Porque hay alguien que sí me ha respondido de manera correcta, ¿ya? Pero, por favor, esos 2 puntos muy meterse en la cabeza. Atropina solamente se atropiniza cuando tengo una bradicardia marcada que realmente lo amerite, ya que se atropiniza cuando yo hice mis primeras normas de corrección. Vi mi halogenado, vi mi hipnótico, lo corregí, bajé mi porcentaje de opioide, mi bomba, revertí alguna droga parcialmente, sigue la bradicardia en caída, pues atropiniza. Pero si no, no. En hemorragias no se atropiniza. ¿Por qué? Si tengo un punto de fuga sanguíneo y ese corazón está tratando de compensar fisiológicamente esa pérdida, mejorando su precarga para decir, oye, yo cuerpo priorizo cerebro, hígado, riñones, y le metes atropina, la precarga va a ser así, pues, porque tu corazón de lo que hacía esto para poder bombear, hace esto. Entonces, la cantidad de precarga que llega es poquitísima. Lo que por eso les digo, lo que van a terminar haciendo es matar al perro, pues, ya te darle la estocada final. ¿Ya? Así que por favor, cuidado con eso. Y en los gatos, les prevengo el hecho de decir de la incomodidad de terminar arañados, de quedar como un veterinario junior, de poca experiencia, decir, oye, que el dueño sabe, no, esa doctora no sabe, me lo puso loco a mi gato. O sea, para evitar esas cosas, si van a utilizar midazolam, ¿se puede utilizar? Sí se puede utilizar, pero hay una jugada que se las he dejado, se las he enseñado. Primero paso mi alfa, mi ketamina, veo que pegó mi paciente y luego mi midazolam. Así es casi imposible que el midazolam haga efecto rebote, porque las otras drogas ya se posicionaron.
¿ya? Pero si pasan los 3 cocteleados y encima hiciste un pésimo manejo de tu gato de excitado, entonces se va a ir al efecto rebote sí o sí. Sí o sí va a tirarse, correr, arañar, gritar, maullar, no sé. Entonces tengan esas dos cosas presentes, ¿ya? Bueno, dice que no es irritante, ustedes hoy día lo van a ver. No es explosivo, es verdad, como tal, más bien da pena porque cuando lo abres y se te cae, se te vaporiza. O sea que mucho cuidado por ese lado, es altamente evaporable, ¿ya? No se descompone ante la presencia de la luz, sin embargo, creo que en farmacología, yo ya justo hablaba, me estaba dando las quejas a la doctora Fiorella, que han sido alumnos de ella, porque ella me jura y me rejura de que sí ha enseñado cosas básicas que hoy día ustedes están fallando. Entonces, yo creo que son ustedes y no la educación de la doctora. Pero he enseñado esto, ¿no? ¿Por qué los flacos son oscuros? Exacto, hay drogas que se desestabilizan. Y acá dice que no, entonces ¿por qué tienen un fraco? Si no, debería venir, ¿no? Entonces, particularmente yo, cuando he tenido que tenerlo en un anaquel, lo forro con papel aluminio y lo guardo. Ya, cuando tengo un anaquel. Pero ahora lo que he hecho es también por temas de seguridad. Como rota, en la clínica rotan muchos practicantes, bueno, personal de trabajo y todo. No es ético también decir, miren, acá tienen morfina, metadona, propofol, mátense, ¿no? Entonces, por prevención, yo tengo mis frascos, todo en una maleta negra con candado, ¿no? Por prevención, ¿no? Entonces, así evito eso de ponerlo en papel aluminio. No, es verdad, no saben. Es estable en la cal sodada, sí, sí es muy estable en la cal sodada. Otro tip que no está en la literatura. Número 1 con la cal sodada. El tiempo de uso de la cal sodada son 6 horas efectivas de anestesia. Si no antes, cambió color lila. Si cambió color lila, desechas. Y si es de esa cal sodada que no cambia, porque hay dos marcas, por así decirlo, una que cuando ya abusas de tu uso anestésico y secuestras, se pone lila, ¿verdad? Creo que la doctora podría haberlo visto. Eso se cambia. Pero si tienes la otra marca que dice que no hace ese cambio de color cuando ya está para hacer el proceso, ustedes contabilizan sus 6 horas de anestesia, ¿ya? Así se tiene que manejar. Y la cal sí se puede cambiar. Yo pensé que se quedaba ahí hasta que la mano. no, se cambia, doctora. El mismo color. Yo particularmente, digamos, ¿no? Tengo mi canister. Ya cuando el 25%, quizás el 30% ya se pone morado, lo que hago es cambio todo, rescato lo de arriba y todo lo de acá lo desecho, ¿no? Para tratar de aprovechar, porque no es barato tampoco el galón de cal sodada. Y dos, no es tan fácil a veces de conseguir, a veces está fuera de stock. Entonces nos peleamos nosotros los anestesiólogos por buscarlo, sí, ¿ya? Es un potente depresor respiratorio, hipoventilación y hipercapnia cuando eso es dosis dependiente, ¿ya? Esto de acá es dosis dependiente, estamos hablando de porcentajes muy altos donde dice genera tanta profundidad que hasta el bicho hace apnea, ¿ya? No sensibiliza en miocardio a las catecolaminas, o sea, si tienes un bicho estresado y tú crees que en tu cámara de inducción vas a tener, todavía vas a tener los efectos negativos de la catecolamina, mucho cuidado ahí. ¿Quién es un inhibidor de catecolaminas, por ejemplo, de las drogas que utilizan un MPA? Y se usa justamente se usa en los animales fisiológicos. ¿Puedes repetir? ¿Cuál de las drogas habituales que utilizan ustedes, incluso acá, es una inhibidora de las catecolaminas? Bueno, perdón, la primera frase acá, de catecolaminas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Tengo un cuisito, si yo no tengo experiencia de manejo, lo sigo estresando, libera catecolaminas. Esta catecolamina viaja a miocardio, produce microinfarto, luego produce el paro cardiorrespiratorio. Hay una droga dentro de la anaquel de droga que ustedes utilizan habitualmente abajo, una familia, que justamente es un inhibidor de las catecolaminas. ¿Qué familia? Ya, muy bien, exacto, los alfa 2. ¿Ya? Por eso le estaba diciendo a la doctora y del grupo de Margarita que es la droga que se utiliza normalmente como base en animales de zoológico, porque tú no quieres un animal de alto valor genético haberlo matado por exceso de liberación de catecolaminas. Por eso es que les va muy bien los alfas en los animales de zoológico. ¿Ya? No es irritante ni pungente. La carne es más alta en gatos, más alta en perros, poco soluble en el agua, ¿ya? Biotransformación hepática, igual que el ciflurano, solamente un 3%, ¿ya? Reacciona con la cal sodada, ¿ya?
y produciendo radicales libres. Ojo con eso, A nadie se le ocurre en una máquina de sevoflurano meter calcio-DA en el canister. Acá lo está diciendo. Esto es peligroso. ¿Ya? Muy buena pregunta, doctora. No lo sé, voy a buscar ahorita en la radio. Bueno, tenemos igual a los efectos principales anestésicos halogenados, ¿ya? Algunas características. Entonces, apnea, depresión respiratoria, ¿no? ¿Qué tiene en particular? Máquina anestésica inhalatoria, repetimos de nuevo todo. Esta es la RWD de Parante, muy buena máquina, es una de las mejores marcas chinas. Igual, vamos a dejarlo ya. Soporte principal, rojo, vaporizador que todo el mundo ya lo conoce, flujímetro. En este caso de la RWD no viene como la red que ustedes tienen abajo, que viene micro y macro, simplemente viene macro de frente y solamente hasta 5 litros, como tal. ¿Ya? La válvula de control del flujómetro, que es lo que abres para que corra el oxígeno. El soporte principal del circuito, donde vamos a poner los circuitos. El soporte de bloqueo para el circuito, que es el de acá. Esta máquina tiene una variante que simplemente haces un clic y pasas de sistemas semiabierto a cerrado o viceversa. En la otra han visto que tengo que bajar aquí, hacer al costado un clic para utilizar ese sistema Jackson de menos de 7 kilos. Hoy día lo vamos a repasar, tranquilos. Todo el mundo conoce el cáncer donde va la calzolada, ¿ya? El puerto de concentración de inhalación, exhalación, ¿ya? La salida de la bolsa reservorio, acá va la bolsa reservorio, no es como la de ustedes que tiene una manguerita y viene bolsa, no, acá va directa a la bolsa, para pararte al costado, ¿ya? El sujetador del cáliz, que ya lo conocen, las famosas válvulas de inspiración y expiración, la válvula APL, que la tienen aquí, ¿ya? En esto se ha hecho mucha mejora hoy en día. Las que, por ejemplo, tienen ventilador mecánico, justo estaba leyendo un poquito de las especificaciones, tienen nosotros la que tienen ustedes abajo, y esta es, abres total, cierra total, ¿verdad? O vas graduando tu cierre. La otra ya tiene ese sistema de abrir y cerrar, ¿no? Como una rosca, pero adicional tiene para poder jugar que la liberación de presión sea a 15 centímetros de agua, a 20, a 25 y hasta 35. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente poniendo en 25 ya más o menos va controlando el balón de que no se insufle, sino que llegue a ese 80% que tú necesitas. Ya es avance tecnológico. Esta no la tiene. Ya el botón de flushing de oxígeno. Creo que hay un momento, hoy día les voy a enseñar a colgar en todo caso. Es el botón rápido. Se hace, se desconecta del paciente, apretas el botón y eso lo que hace es un flushing de oxígeno. Suena así de fuerte. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para lavar el sistema, porque en las mangueras y todo va a quedar rastros de isoflurano. Yo ya corté el día, si yo corto a cero, ya, o sea, termino, el doctor me dice, último punto, cierro el día. Pero en las mangueras, en la máquina, todavía hay rastros de isoflurano. Entonces, nos desconecta del paciente, hace el flushing, el lavado, por eso sale oxígeno a presión fuerte, y luego vuelve a conectar, y luego lo que está pasando en tu paciente es puro oxígeno, nada más. Es para una recuperación más rápida. ¿Ya? Entonces ya son y el nanómetro de medición de presión de que todo está ok, como tal está acá. De medición de presión interna de la máquina, ¿ya? Que no tenga fugas. Si ese se altera, es que hay fuga de una manguera rota, una abrazadera quizás corroída, no lo más habitual. ¿Ya? Y aquí la tienen ustedes a su render. La render tiene un TEC 7 como tal, el nanómetro de seguridad, acá está el botón de flushing que les estoy hablando yo, es no, es que yo le tengo que decir quedarme más 3 meses. Chico laboratorio. George, ¿qué tal? Buenos días, por favor. Para los jueves de la mañana son 3 meses que necesito que me habilites. Ya, me necesitas esas 3 y para luego por la tarde como que es 1 o 2 pacientes. Por favor, George. Los flujómetros, el micro y macro que hemos repasado, aquí es donde rellenas tu isoflurano, aquí es donde ves qué cantidad de isoflurano tengo, tu flujómetro de la vía aérea para ver con qué presión pulseas, ¿ya? El canister, la válvula de inspiración, expiración, ¿qué más? Principalmente eso, sí, principalmente eso. Les decía que la moderna que ustedes tienen abajo, acá tiene un clip que te dibuja la bolsa reservorio. Cuando está baja y te ves la bolsa reservorio es que vas a utilizar todo este lado. Cuando subes ese clic y se ven así como estrías en
logo me está diciendo que es para el sistema abierto. Entonces, para utilizar el sistema abierto en sus máquinas es subir este clip y acá al costado hay un botón que te dice sistema abierto, un clic para sistema abierto y cerrado. Lo giras hacia la derecha y con eso recién puedes utilizar este sistema abierto. Ya lo modernito, simplemente con un botón pasa de abierto o cerrado. ¿Qué es un sistema abierto y un sistema cerrado? Ya. Un sistema abierto, digamos, este es Bobby. Ya, este es Bobby. Está entubado y está conectado. Un sistema abierto, este sistema ya sobre para perros menores de 7 kilos, es un sistema que entra así. De tu máquina a tu paciente entra el oxígeno con el halogenado. Hace su efecto. El perro inhala y luego exhala. Ese exhalado va hacia la bolsa reservorio y acá está la válvula A, B, E. Todo se va al ambiente, sistema abierto. Mismo bobby. Con un sistema cerrado. Tu máquina de anestesia, ¿no? Tu vaporizador está conectado, acá está tu canister con tu calzodado. En un sistema cerrado o de no reinhalación, entra el oxígeno con halogenado. El perro inspira, el perro exhala. Este exhalado va de nuevo a la máquina, no es que va al ambiente, va a la máquina. Pasa por la calzodada, se secuestra el CO2 y este mismo volumen se vuelve a utilizar, ese volumen tirado. Entonces por eso es cerrado, pues. Inhala, hace su efecto, sale, se secuestra y se vuelve a aprovechar ese volumen tirado. En el otro no, en el abierto ingresa el halogenado, hace su proceso, sale como punto de fuga también. Sistema abierto o de no reinhalación, sistema cerrado o de reinhalación. ¿Ya? Así se maneja. O esa es la diferencia de los dos sistemas. Y acá está puesto, miren, este es el sistema cerrado que les decía, ¿no? Entra el paciente, el halogenado mueve el oxígeno, hace su efecto en mi animalito, en el pulmón de mi animalito, el animalito exhala, pasa por la calzodada, se secuestra el CO2, se vuelve a reaprovechar ese volumen vital, se vuelve a impregnar con el halogenado y vuelve a hacer su ciclo. Vuelve, el animal aprovecha el halogenado con el oxígeno, se exhala, se secuestra el CO2, este volumen vital se reaprovecha, se impregna de nuevo con el halogenado y vuelve a mi paciente. ¿Ya? Ese es un sistema de reinhalación o un sistema cerrado. Sistema abierto, ya lo dibujé, o de no reinhalación. Cualquier término que me apliquen es válido, ¿ya chicos? Ya sea abierto, o de no reinhalación, o cerrado, o de reinhalación. ¿Ya? Los dos los podemos. Muy buena pregunta, doctor. Pero ya quería decirlo más adelante, cuando quizás empecemos a practicar TIVAS, ¿ya? Cuando se utiliza este sistema cerrado que te estoy hablando, ya los volúmenes tidales se calculan son mínimos. Por ejemplo, si tengo un perro, también depende de la cama. Acá, creo que sí les dije, en un sistema abierto siempre, 2 litros mínimo. En este hay que calcular volumen tidal. Al calcular volumen tidal te vas a dar cuenta que los volúmenes tidales para mover ese pulmón son mínimos. Por eso, igual tu válvula va a aparecer formando. Pero por eso es que no, porque yo te entiendo, ¿no? Que pero doctor, usted me dice cierra el sistema, pero el oxígeno sigue saliendo, ¿no? Porque por ahí va tu pregunta, de que si el sistema es cerrado y tengo un oxígeno que sigue aportando, ¿a dónde se fuga? ¿No? Esa es la conclusión. Justamente los niveles son tan bajos que se utilizan en este tipo de sistemas en Y que te permite hacer el lavado y el reaprovechamiento, es menor. Igual tu válvula B está abierta para producir fuga, pero los volúmenes son muy mínimos. Por ejemplo, un perro de 10 kilos, normalmente por 10, puede ser de 10 a 15 el volumen tidal. Utilizamos 10 por 10 es 100. Esto representaría 1 litro mínimo. ¿Ya? Entonces utilizas muy mínimo para estos pacientes. Ya lo vas a ver en la práctica para que lo puedas entender. ¿Ya? Ya hemos hablado de reinhalación y no reinhalación, ya he dado una explicación justamente sobre eso. ¿Ya?
Acá la temperatura está desfasada, porque yo también a mí me enseñaban con esto de que animales menores de 10 kilos. Hoy en día no es 10 kilos, es 7 kilos la temperatura moderna, son 7 kilos, ¿ya? Pero digo, ese sistema para animales menores de 7 kilos. Antes, hace 3, 4 años, eran menores de 10 kilos. Hoy ya se ha dado cuenta que un perro de generoso tamaño de 9 kilos o 8 puede mover el sistema Y sin ningún problema y no generar acumulación de CO2. ¿Ya? Acá tienen algunos sistemas, un Bain, un Jackson Breeze, que son los sistemas de no reinhalación, ¿ya? O sistemas abiertos, como tal. ¿Ya? La diferencia es que este no lo tiene funcionado y en el de acá sí viene funcionado porque el Bain me ayuda a mejorar al tener así funcionado, me ayuda a mejorar la temperatura de mi paciente, ¿no? Que no tenga tanta pérdida. Ya, ese es el coaxial, pero ese es para perros más grandes. Esta es la versión para perros chiquitos. El principio que les dije era así, ¿no? Sí. En el medio pasa el oxígeno hacia mi paciente, aire frío que viene de un tanque. El exhalado tiene vapor de agua y temperatura, ese pasa acá. Entonces, ¿qué hace ese exhalado que tiene vapor de agua y temperatura? Calienta algo este aire frío. Así evitamos hipotermia o disminuimos la posibilidad de hipotermia. ¿Ya? Esa es la diferencia de este sistema, que estoy diciendo, donde el oxígeno pasa por la manguera verde y el exhalado o el CO2 por el espiralado transparente. En cambio aquí son independientes, cada uno por un lado. ¿Ya? Acá estamos, otro de reinhalación, ese es el Y, el sistema Y que les estaba hablando, y su coaxial se llama este sistema, donde cumple la misma función que este Bain. ¿Ya? Intubación, yo lo clasifico, siempre hablo así. Lo más facilito, perro. Lo segundo, gato. Lo tercero, podría decir facilito, aves, reptiles. Conejos, roedores. O sea, lo más difícil siempre va a ser intubar un roedor. Lo segundo más... Sí, muchísimo. El reptil y las aves tienen la entrada de la glotis en la base de la lengua. Jalas lengua y lo ves. O sea, eso es papayita. ¿Y por qué en roedores es más difícil? ¿Por qué en roedores es más difícil? Dime ¿Por tú el tamaño? cómo vas a poder acomodarte. En un perro tú agarras, abres tu boca, jala. Entonces, ¿por Bueno, ahí se ve grandazo, ¿no? ¡Guau! En un roedor que es así su Pero si entradita. fuera un ave pequeña. También es muy fácil porque, como le digo, ave y reptil tienen la misma particularidad. Alguien hizo un pedacito de papel para poder borrar, por favor, por ahí. Alguien, una hoja, pongo lo que sea. Ahí tengo papel. Acá tiene. No arranques. No te preocupes, doctor, un pedazo. Pico del ave. La lengua del ave. Informe. Tú jalas lengua y en la entrada de la lengua está la glotis. O sea, es imposible, o sea, es tan esto que al proteger la lengua hacia craneal, como que todo esto se desplaza hacia acá, casi hasta acá. Entonces, ¿por qué va a ser difícil poder canalizar un ave y un reptil? El mismo principio. El único reptil por ahí que le pueda complicar por ahí son los quelónidos, ¿no? O sea, las tortugas. Ya, porque ellos no tienen un pico, pero ni por eso en realidad, de verdad yo lo veo muy sencillo. En cambio, intubar roedores sí amerita un broncoscopio o una cámara esta como el Otobet Pro. No sé si han visto una de esas cámaras modernas que tiene la camarita acá y tiene su extensión, ¿no? Para ver oír o para intubar la lengua. Eso me va muy bien para roedores como tal o un broncoscopio, ¿ya? Hay técnicas ciegas también que es muy difícil, hay otra técnica que es con el posicionamiento que se aplica más a los roedores de investigación. Es una mesa así como la mesa de tortura que se queda así alrededor, tiene una luz atrás para que se pueda ver, como son blancos normalmente los de investigación, esa luz potente te permite ver la tráquea. Entonces en esa posición de ángulo de 90, imagina que esta es la cabeza, la luz me permite más o menos tantear la tráquea, ingreso un ángulo, lo siento, a veces el reflejo tú siguiendo y tú. ¿Ya? En el conejo más o menos se hace eso, también están técnicas ciegas. En aves y reptiles, como digo, es muy fácil. En gatos, lo que sí tienen que anotar, 0,2 ml de lidocaína al 2%.
y lo destilas en la glotis, acá, miren, hijas. Agarras tu jeringa sin aguja, hace lado, ¿no? Haces el posicionamiento como que si vas a intubar y directamente, no, doctor, si va a entrar adentro o atrás, no importa. Me ingresas o me destilas en los anillos de la glotis. ¿Ya? Dejas actuar un minuto, aunque actúe un minuto, lo vuelven a posicionar y va a ver qué facilísimo va a ser poder intubar al rato. Hay una marcada diferencia así, de no echar lidocaína antes de intubar a echar lidocaína antes de intubar. ¿Ya? Yo considero que va a ser bien difícil que puedan intubar cómodos sin lidocaína. ¿Por qué? Porque el gato hace esto, pues visualizas todo como lo estás viendo ahí en su entrada. ¿Vas a llegar? Entonces, cuando tú destilas lidocaína, insensibilizas ese cierre de los anillos. ¿Y cuándo va a ser? Pasa, ¿no? ¿Ya? Esa es la ventaja, o lo que tienen que hacer es el secreto para que me entiendan. Si no tengo experiencia, tengo las máscaras Vigel para gatos que son lindísimas. A mí me gustan mucho. Yo las uso mucho para VH y castraciones. Aunque yo, igual como me han visto tubar un perro, ya saben lo sé de intubar, ¿no? Me da igual, pero cuando quiero enseñar a alumnos, cuando quiero, no sé, a ellos les toca hacer la anestesia en la clínica, prefiero que opten por uno porque no tienen esa capacidad de intubar. Entonces, la máscara Vigel sella muy bien, sinceramente es muy generoso para aquellos que no tienen tanta experiencia. ¿Los chicos? ¿De forma tópica? No, ahí voy. No me utilicen la lidocaína en gel. Viene demasiado. Hay veces que tú no puedes medir tu concentración cuando agarras y echas ese chorrito, ese porcentaje. Hay veces tú no puedes echar un chorrito muy chiquito. A otros consideran que ese chorrito tiene que ser generoso. ¿Me entienden? Otros se embadurnarán la punta, otros se embadurnarán casi, no sé, 3/4 partes del perpetuo. Ahí puede tener intoxicación por lidocaína. Porque acuérdense que los gatos, uno no debe exceder de los 5 miligramos kilo, como tal, y es dosis tóxica 5, ¿ya? En el perro es 7 miligramos kilo, la dosis de lidocaína. Eso también anótenlo, tenganlo presente, les va a salvar vidas. Luego tenemos el proceso de máscara, ¿ya? Donde normalmente acoplan la máscara ahí sí con su gel para que selle, pero esta máscara que ustedes tienen no es una máscara verdadera de oxigenación. ¿Por qué? Digamos, esta es la boca de Bobby. Ustedes ponen la máscara, ¿no? Va ese gel que acopla. El animal inhala y exhala. El exhalado es donde se va a ir, si está todo acoplado, cerrado. ¿Me entienden? Entonces esa máscara que tiene abajo, para oxigenar sin gel, va bien. Pero si yo quisiera utilizar máscara como tal, deben haber visto que hay unas máscaras con un fuelle acá, un punto de fuga. Esa es la verdadera que tendríamos que hacer, porque ese fuelle se puede ajustar, en que fugue mucho o fugue poco. ¿Me entiendes? Así sí fuga el CO2. ¿Ya? Pero en la que tienen abajo no podrías hacer anestesia con máscara. Y luego, ustedes ya saben, pues, ¿no? La cámara de inducción que hablamos en un inicio, así que lo están durmiendo en la cámara de inducción, ¿no? Ante emergencias, lo primero que van a hacer es cerrar el vial del vaporizador, ¿no? Lo primero. Dejar de ventilar con oxígenos a puro nada más. Utilizar esto, como les dije, está desfasado. Salvo, bueno, la emergencia o lo último que queda es poder ponerlo, lo pondría, ¿ya? Como estimulante respiratorio. Y estimular el punto de acupuntura. Háganme acordar para enseñarles en práctica cuál es el punto de acupuntura ahora de nariz para la estimulación respiratoria. Pero háganme acordar, no me voy a olvidar, ¿ya? Y eso sería todo lo que es agentes inhalados. Un ratito antes de que se me muevan, hablen y todo. Chicos, tienen 3 pacientes. Yo a partir de ahora, como les dije la semana pasada, el juego cambia. En el sentido en que va a depender netamente de cómo avance, en que yo decida suprimir la práctica o darle la continuidad. ¿Ya? Llegamos allá, ahora sí nos basamos en tiempos. Digo, tal hora, ahora sí se respeta eso. Si no sé, pues a las 1 o a las 2 de la tarde tienen que haber terminado días. No lo han hecho, voy a dejar pasar quizás eso, porque es día. Pero si justo estamos hablando de la parte de MPA y no logran poner un cóctel, ponerlo en plano para poder intubar, suspende esa mesa, los de esa mesa se acoplarán a mirar lo que quizás los otros sí han avanzado. Ahora, si todas las mesas no avanzan a la par, cojo un perro para yo hacer la demostrativa. ¿Ya? Así que, habilidad de ustedes, si hoy día quieren avanzar y no les pare la práctica. Porque necesito capacitarlos para el parcial, ustedes tienen que hacer la tira solos. Yo no me tengo que meter. Y tengo mucha queja por parte de los profesores de cirugía, que hay algunos que les falta hacer las cosas, entonces necesito ser más exigente.